Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Muy bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Les recordamos que además estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y por supuesto, como es obvio, todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla, todos hoy de oscuro. Estamos hoy día nuevamente combinados, Alejandro Guillé Álvarez. Lo que sí, yo, mira, fíjate, parezco Gasparín en la pantalla, parece que como que ahí el cosito que me he hecho para las manchas de la cara quedé como Gasparín, así que bueno, soy un poquito menos blanca. Se ve muy bien, tranquila, vamos. No era autobombo esto. Oiga, hace frío, sí, 9 grados. Ah, tienes razón, Ale, yo no sentía frío porque andaba corriendo por aquí y por allá y la pasión, tú sabes que genera calor, la intensidad. 8,5, tienes toda la razón, está súper fresca la mañana. Esto dice la dirección meteorológica, por lo menos hace 15 minutos, porque no está actualizada a esta hora, pero baja la temperatura y la mínima en Pudahuel fue de 7,5. En tu zona, bueno, depende de tu zona, porque tu alada es bien amplio, 9,8 también. Así que efectivamente está más fresco. Pero vamos a alcanzar los 26. Y está mañana, bien, sí, agradable, todavía algo otoñal. Mañana vamos a alcanzar los 25, lo mismo que el día sábado. Voy a mirar rápidamente, antes de ir a la pregunta del día, de lo que pasó también ayer en una universidad del sur. Vamos a ver cómo están las calles y el metro. El metro, mira, con un gato, en vez de, qué buena onda igual. Todos los cat lovers aman estas imágenes que sube Metro de Santiago. Ya, la hora de punta, está toda la red disponible, no hay problema. Y en las callecitas, veamos si hay alguna situación que podamos compartir con nuestros auditores. Alguna situación, semáforo apagado que suele suceder o mucha congestión. De hecho, mira, mucha congestión en Maipú, tránsito lento en la ruta 78 hacia Santiago entre el kilómetro 19 y 10. Esto es recurrente. Debido a flujo vehicular aumentado, sí que considerar tiempo extra en el desplazamiento. Y lo último, también tránsito lento en camino Melipilla hacia Santiago entre el sector Ciudad Satélite y Santa Marta. También considerar tiempo extra, en este caso en la comuna también de Maipú. Dicho eso, vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @TVUSACH, @RadioUSACH. Claro, la agresión a la ministra de Ciencias, un hecho que ocurrió después de una actividad oficial de inauguración de año académico en las afueras del aula magna de la Universidad Austral, o sea, dentro del campus, pero no en el salón propiamente tal. Entonces, sí, la pregunta que se ha instalado es ¿qué corresponde? Porque el gobierno ha escalado este asunto. Exactamente, hubo un punto de prensa el día de ayer con el presidente Kast y algunas ministras, incluida también la primera dama. La primera opción, ¿qué corresponde más a la pregunta? Deben haber sanciones penales. Segundo, es la universidad la que tiene que actuar con criterios universitarios y reponer la disciplina. Y la tercera, gobierno sobre reacciona. Esas son las tres opciones a las que puedes responder siempre entonces en nuestro Instagram, tanto de TV USACH como de Radio USACH. Vamos, uy, que estamos rápido, cuando son las 7:33 a las principales noticias de la jornada. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, fue agredida durante una visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, donde participaba en la inauguración del año académico y en medio de una manifestación que se desarrollaba en el exterior del recinto. Según los antecedentes preliminares, la secretaria de Estado debió ser retirada rápidamente por su equipo de seguridad tras ser insultada y rociada con agua en un episodio que provocó rechazo transversal en el mundo político. La senadora Fabiola Campillay, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, se declaró en estado de alerta frente a posibles indultos y lo que considera eventuales retrocesos del gobierno en la materia. En una señal de presión directa a la moneda justo cuando se reabre un debate especialmente sensible sobre memoria, justicia y reparación. El IPC de marzo subió un 1%, marcando su mayor avance mensual desde comienzo del año 2025 y confirmando que el alza de precios sigue golpeando el bolsillo en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y otros costos relevantes para los hogares. Con este resultado, la inflación acumula un 1,4% en lo que va del año y 2,8% en 12 meses.
Entre las divisiones con mayor incidencia destacaron, obvio, transporte, con un alza de un 2,6%, y educación, que subió un 5,5%. El Congreso despachó la ley que endurece el control contra la evasión en el transporte público de la región metropolitana, en un intento por frenar una de las principales fuentes de pérdida del sistema. La norma contempla recargos para quienes no paguen su pasaje, permite obligar a descender del bus o metro a quienes se nieguen a regularizar su situación y además establece sanciones por ingresar por puertas traseras o por el uso indebido de tarjetas con beneficios. Los bombardeos israelíes sobre el Líbano dejaron más de 250 muertos y volvieron a poner en duda la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi calificó los ataques como una grave violación del entendimiento. El episodio confirma que, pese a la pausa sobre Irán, el conflicto regional sigue lejos de cerrarse. Y Donald Trump volvió a amenazar a Irán y advirtió que si la tregua fracasa, comillas, comenzará la batalla más grande, reforzando que Estados Unidos mantendrá desplegadas sus tropas, buques y aeronaves en la región. El mandatario aseguró además que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y seguro, en una señal de que la desescalada sigue siendo frágil. 7:36. Vamos a Estación Editorial. Bueno, obviamente la noticia principal del mundo sigue las reacciones de Donald Trump frente a todo lo que va ocurriendo. La verdad es que el acuerdo de negociación, en forma un poco indirecta en rigor, con el apoyo de Pakistán, que hace de sede, Islamabad es la sede donde están negociando las partes, está bajo una precariedad absoluta y depende mucho de las reacciones de Israel, por un lado, que obviamente no tiene intención que esto pare. Dentro de Israel hay quienes han dicho que esto es una traición, porque ellos están en plena ofensiva y el propósito inicial de la guerra, va quedando cada vez más claro, no son los intereses de Estados Unidos, sino que de alguna manera Israel convenció Netanyahu a Trump de seguirlo en esta guerra. Él le presentó en la Casa Blanca un plan de ataque con todos los riesgos, los éxitos, expectativas y supuestos, que por lo demás no se han dado. De hecho, nunca se esperaron una reacción de Irán como ha ocurrido. Y por lo tanto, para ellos, que el propósito es extensión territorial, es copar el sur del Líbano para anexionarlo, terminar de ocupar la Franja de Gaza, que ya en los hechos está destruida, que era la primera parte, para poder después reiniciar la Cisjordania, en los hechos también totalmente copada. Ustedes ven que la Autoridad Nacional Palestina brilla por su ausencia, no tiene voz, no tiene presencia siquiera, y bueno, Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, no está en ninguna. Entonces, es claro que Israel siente incomodidad frente a esta mesa de negociación, siente que la tarea todavía no está cumplida, y por eso que lanzó el mayor ataque de estas últimas 3 semanas en la jornada de ayer, causando graves destrozos y muchas muertes, 250 personas muertas según los reportes, sin contar los heridos. Los hospitales estaban llenos en todas las ciudades, porque además no fue solo a Teherán o a un punto militar, sino que por todo el país, para hacer una demostración de poder. Y el Líbano, ¿no? En el Líbano. Claro. Estamos hablando del territorio completo, el Líbano, perdón. Sí. Ahora, en paralelo, entonces empezó en Irán a decir, aquí no se ha cumplido una condición, y empezó a instalarse un nuevo punto de conflicto, es decir, el Líbano está incluido en la tregua, cosa que para Irán es clave porque en este caso Hezbollah es aliado de Irán y no puede Irán abandonar a sus aliados. Pakistán dijo que estaba dentro del paquete de la Pakistán, que el mediador dice que sí. Estados Unidos dice que no está claro. Nunca tienen claro nada en Estados Unidos a esta altura, ya no saben dónde están parados. Y ya eso es el tema que quiero ir. En estas negociaciones vuelven a una tregua de 2 semanas para volver a punto cero. Es el punto de partida. Una vez más. La apertura del estrecho y de alguna manera ver cómo se dan garantías a Irán de que no va a volver a ser atacado. No hay ningún avance, no se ha obtenido ninguna de las condiciones que Trump se propuso. Sí que Israel, porque Israel lo que quería era la guerra para extender su territorio y su influencia. Y eso lo ha logrado, hay que reconocerlo. Pero Estados Unidos no, y además las declaraciones de Trump y su estrategia, que en los negocios es la amenaza para después negociar,
se empieza a desfigurar y empieza a parecer casi como algo medio grotesco, porque ya se hizo evidente que es un juego de amenaza para después como blufear retractarse. también, ¿no? Es un blufeo Sí, que llega al límite, pero como Trump está cada vez más desesperado porque le está jugando en contra esta situación en el propio Estados Unidos, donde él tiene su base de poder y tiene elecciones en 7 meses, comienza la gente a poner en duda las condiciones mentales de Trump. Si el hombre está francamente mal, y comienzan dentro del propio sector republicano, aunque minoritario por ahora, muchas voces que dicen, gente que además fueron colaboradores de él, directo, estrecho, el encargado de comunicaciones de la Casa Blanca en el gobierno anterior de Trump, a decir que hay que aplicar la disposición del punto 25 de la enmienda 25, para ser más exacto, de la Constitución de Estados Unidos para inhabilitarlo. Y se están ya estudiando en la prensa, se discute en la prensa estadounidense cuáles son las condiciones por las que se tiene que aplicar este caso de destituir un presidente por inhabilidad. Lo que habla de que es un tema que a Trump le está moviendo el piso, las protestas en Estados Unidos son cada vez mayores y en el propio Israel también. En consecuencia, más allá de quién ganó lo militar, probablemente el daño que le han causado a Irán es un triunfo más de Estados Unidos que a Irán, pero el triunfo político y sobre todo la percepción en la opinión pública es que Trump llegó a Estados Unidos a un desastre y que hay que frenarlo. Y eso no es la prensa internacional, no es la prensa a favor de Irán, ni sectores antidemocráticos, ese es del propio Estados Unidos. Vamos ahora con nuestra primera conversación, son las 7:41. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. Entrevistas en Línea 1. El gobierno reafirmó que no va a impulsar cambios a la ley de fraccionamiento pesquero, pero sí anunció que buscará modificar la ley Lafkenche, abriendo un nuevo frente de tensión en el debate sobre pesca, borde costero y acceso a recursos marinos. Y la señal del Ejecutivo se da en un contexto de fuerte desconfianza desde el mundo artesanal, donde ya surgieron críticas al subsecretario Urrutia por sus presuntos vínculos previos con la industria pesquera. De esto y más, ¿con quién conversamos? Con el presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero, don Hernán Cortés. ¿Cómo está, don Hernán? Muy buenos días. Gran nombre, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Daniela, muy buenos días, Alejandro. Un gusto estar con ustedes para poder conversar de este tema que es muy relevante para el sector pesquero artesanal y también, por qué no decirlo, para nuestro país. ¿En qué quedó la ley de pesca que se había aprobado en principio y que establecía una serie de condiciones, sostenibilidad, de alguna manera transparencia, equidad, aplicación de la ciencia para tomar decisiones sobre la protección de las especies, fraccionamiento pesquero, todo eso que se discutió tanto y por tantos años y que vino a reemplazar a la vieja ley de pesca que fue bajo los escándalos que en su momento significó la caída de varios personajes políticos importantes. Todo ese entorno, ¿cómo está hoy? ¿Cuál es el statu quo? Bueno, lo que tenemos hoy día es a un actor muy relevante como es el subsecretario de Pesca, que me da la impresión que aún no ha roto los nexos con la industria pesquera, con Zona Pesca, porque viene a echar abajo todo un trabajo que se hizo en el Parlamento, que hay una cosa que es lo más importante de este trabajo, más allá de los números del fraccionamiento, cómo favoreció el sector pesquero artesanal, hay que destacar lo más relevante, que es una discusión que se dio de cara al país frente a las cámaras, donde en las distintas comisiones todos los participantes mostraron sus intereses y aquí no hubo cosas ocultas. A diferencia de la ley Longueira, que fue una ley corrompida, como fue demostrado por los tribunales, a través de la sanción y la declaración de reo, ¿cierto?, de dos ex parlamentarios, como fue el ex senador Orpiz y la ex diputada Isasi, junto con un gerente de una empresa pesquera como fue el señor Mujica. Por tanto, con todos estos elementos, hoy día tener al subsecretario que viene, me da la impresión, a defender y a cuidar lo logrado a través de una ley corrupta, porque profitaron durante 12, 14 años de esta ley, viene a blindar esta situación y a retroceder
lo que se pudo ganar en favor de los pescadores artesanales. Es una situación que creo que es demasiado grave, que nosotros pensamos que el subsecretario tiene aún intereses creados, nos da esa impresión por lo menos en este actuar, porque cuando tú dices que quieres bajar la ley, porque se ha discutido durante bastante tiempo, es no valorar el esfuerzo que hizo tanto el Congreso, el Parlamento en su conjunto, junto con la dirigencia de ambos sectores de la pesca en nuestro país, tanto industriales como artesanales. Y eso me parece que también es grave, es un golpe a la democracia. No podemos esperar que nos vuelvan a gobernar solamente con decretos, como ya ocurrió en algún minuto en este país, y que para qué vamos a hacer memoria de tanto desastre. Me parece que es grave. Hernán, para detenernos un poco más en los argumentos, porque hemos visto mucho ruido que han generado algunos de los ministros, ministras, subsecretarios o subsecretarias de este gobierno, que justamente en áreas sensibles han tenido, digamos, conflicto de intereses. Lo hemos visto con el abogado defensor de Pinochet, lo hemos visto también, por supuesto, ahora con el tema de Zona Pesca, el subsecretario de acá que fue asesor, ¿no? Elaboró informe, y en realidad lo hemos visto en varias áreas donde ha generado ruido, pero eso ya lo sabíamos y guste o no, es elección del mandatario. Esos antecedentes pueden generar, por supuesto, sospechas fundadas por justamente los intereses, y lo hemos visto también con Quirós, ¿no? El encargado de la billetera fiscal y que está vinculado con la colusión de los pollos y la farmacia. Esos antecedentes están a la vista. El tema es hoy, ¿en qué acciones más concretas usted dibujó algunas, pero más concretas respecto, porque yo leí una entrevista suya donde decía que él hablaba de términos, y quiero ahí hacer la bajada, de certeza jurídica, leyes refundacionales, esos conceptos que pueden generar obviamente la sospecha de que hayan acciones que vayan en contra justamente del sector. Sí, nos llama mucho la atención que use los mismos términos que utilizaba el discurso industrial durante la discusión de este nuevo proyecto de ley, durante la discusión también del fraccionamiento. Por lo tanto, van en la misma línea y con los mismos fantasmas que ellos nombran siempre. Aquí llama mucho la atención, por un lado, el subsecretario dice, no, que la ley Longueira es buena. Por otro lado dice, no, que la ley Longueira tiene un 70% o 60% considerado dentro de la nueva ley de pesca que se estaba proponiendo, y por otro lado dice, no, hay que dejar de trabajar este nuevo proyecto y realizar solamente algunos artículos de la ley para irlos mejorando. Bueno, ese trabajo ya se estaba haciendo en el Parlamento. ¿Cuál es la razón del retiro? Aquí hay un temor que está detrás de lo que quedaba por discutirse en el tema del nuevo proyecto de ley. Y estamos hablando claramente del tema de las licitaciones. Aquí las licitaciones son un tema complejo para el sector industrial, en el sentido de que ellos no quieren perder el monopolio ni el manejo de las distintas pesquerías, y por lo tanto el subsecretario está blindando un poco esa situación. Y a nosotros nos incomoda el tema de que sea así, porque hay que recordar que el financiamiento de la plataforma social, por la cual hemos peleado durante 14 años, está financiado bajo el tema de la figura de la licitación. Por lo tanto, es sumamente incómodo, nos trae muy malos pensamientos respecto del actuar del subsecretario, y es no entender que había un proceso político, democrático, que se estaba desarrollando en el Congreso junto con todos todos los actores relevantes, digamos, de los distintos sectores pesqueros, industrial y artesanal, y hoy día eso se está echando el tacho a la basura por venir a defender, insisto, intereses creados, beneficios obtenidos a través de una ley corrupta que participó algunos parlamentarios en el cohecho, en la corrupción, y que no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Hay que entender también que un parlamento en su conjunto dijo que había que anular la ley Longueira, proyecto que está dormido en la Comisión de Constitución aún para su último trámite, y nosotros pensamos que con todos estos elementos no hay forma de decir que la ley Longueira hay que mantenerla. Aquí la forma de eliminar el sesgo que había dentro del proyecto de ley llamado Ley Longueira en su minuto, sí, era con este nuevo proyecto presentado por el presidente Boric. Además de la licitación está el tema del fraccionamiento pesquero, que es la distribución de las cuotas, el apoyo a la pesca artesanal, mayor equilibrio, porque estaba según el debate parlamentario, y la verdad que con bastante mayoría, de una especie de torta mal repartida, y que por lo mismo había que modificar las cuotas en favor del sector artesanal. ¿De eso han podido conversar algo con las nuevas autoridades?
Sí, el gobierno nos dice, en este caso el subsecretario, que ellos, el tema del fraccionamiento ya está, es ley, no lo van a tocar. Pero claro, dices por un lado esto y por otra parte dices, no, pero yo no voy a defender esta ley ante las demandas y queréis que hay por parte del sector industrial contra el Estado. No me voy a meter, lo dejo al Consejo de Defensa del Estado y yo me quedo mirando qué ocurre. Me parece que esa es una irresponsabilidad gigante del subsecretario. Su labor es proteger los intereses del Estado de Chile y proteger, ¿cierto?, los intereses de los incumbentes en el sector pesquero. Por lo tanto, el no defender la legislación es abandonar, ¿cierto?, un poco la tarea. Yo creo que es grave, insisto, lo que está ocurriendo. Me parece que se están tomando malas decisiones en temas que se estaban avanzando, que venían a lavar un poco la imagen política de nuestro país, de todos aquellos actores que, extrañamente, esta ley venía del señor Longueira y de parte del sector donde Casa alguna vez militó o estuvo por ahí, hoy día vengan a resarcir y echar atrás dentro de estas mejoras, insisto, con transparencia al país, que fue de cara en cada una de las conversaciones que se hizo en las comisiones. Me gustaría profundizar, Hernán Cortés, sobre esta plataforma social, la importancia, porque ustedes también lucharon porque se creara esta instancia y sitúeme si estoy bien, ¿no?, que fue tras el naufragio de esta lancha en San Pedro de la Paz. No solo por eso, pero ahí hubo como un gatillante. ¿Y quiénes la conforman y lo que buscan y cómo está siendo amenazada? Si podemos profundizar ahí. A ver, la plataforma social nosotros la estamos promoviendo desde el año 2012. Y el único que se atrevió a instalar el tema fue el presidente Gabriel Boric, que tomó un compromiso con nosotros, con CONDEP, para instalar el tema plataforma social. El tema del caso Bruma, que es lamentable, es un elemento más de lo que ha ocurrido en estos 14 años respecto de la pesca artesanal, de esta ausencia de una protección, insisto, social. Ahora, ¿de qué se trata la plataforma social? No es solamente lo que está hoy día en el proyecto de ley, porque nosotros esa era la base de conversación desde donde pretendíamos construir la plataforma social. Hoy día, cuando hay un efecto adverso en alguna de las pesquerías a lo largo de nuestro país, ¿qué ocurre? El pescador pide ayuda, no se la dan, saca un neumático, se enfrenta a carabineros, hay protesta, hay disturbio, hay incomodidad para la ciudadanía y recién ahí los gobiernos de turno dicen, ok, voy a ir a tratar de solucionar el problema y llegar con algún tipo de ayuda. Esa ayuda llega tarde, es escasa y a veces no llega. A veces se van solamente promesas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros decimos tiene que haber un fondo que gatille las pesquerías. Cuando una pesquería entra en crisis por contaminación ambiental de alguna industria, por el tema del cambio climatológico o por cualquier desastre natural, tiene que haber algo que se gatille. No tiene por qué Carabineros estar pagando los platos rotos de esta problemática que enfrenta el sector pesquero. Entonces, esto se llama plataforma social y nosotros hemos dicho tiene que estar construida desde el mismo sector. Saquémoslo de las licitaciones, de un royalty a todo el sector pesquero y fortalecemos esta plataforma social que aborda también el tema de las pensiones y jubilaciones para quienes trabajan en la pesca artesanal, que es un trabajo de riesgo constante, un trabajo pesado y de riesgo constante. Entonces, esos son los elementos que nosotros queremos proteger dentro del proyecto de ley junto a otros, y me parece que es un retroceso lo que está haciendo el subsecretario al no considerar estos 14 años de lucha en este tema a la discusión que se dio por más de un año dentro del Parlamento respecto de este y otros temas. Una última consulta de mi parte que creo que también era clave de la nueva ley que se está discutiendo. Los comités científicos técnicos, la idea es introducir en la explotación de las distintas especies del mar criterios para poder evaluar si está alguna especie en riesgo, en qué momento corresponde cuotas mayores, cuotas menores, etcétera. Es un mundo que no es una fuente inagotable si se explota mal. Esto se salva con las conversaciones con las nuevas autoridades. ¿Entendieron que esto ya no puede ser laissez-faire? No, el tema del comité científico ya está abordado desde hace bastante tiempo. Nosotros es un tema que tiene que permanecer en el nuevo proyecto de ley y sin duda es un tema que viene a ayudar y a proteger los recursos marinos. Pero también tampoco puede ser más papista que el Papa. O sea, acá tenemos, por ejemplo, en la sardina que solamente se explora un tercio de toda la zona y con ese tercio se asigna un tercio de la cuota que se podía asignar. O sea, también es un tema de
de ser demasiado rigurosos en el cuidado de algunas pesquerías y en otras, extrañamente, no hacen ruido. Seguimos permitiendo la pesca de arrastre, por ejemplo, que afecta al tema de la merluza común. Cada día tenemos menos merluza en nuestro país, cada día tenemos merluza de menor tamaño en nuestras mesas, y eso tiene que ver con también un pronunciamiento que tiene que haber habido, y que lo extraño, de los comités científicos respecto a esa pesquería. Sin embargo, siguen utilizando el arte de pesca, que nosotros estamos detrás de eliminarlo. Llama mucho la atención, y sin embargo en otras pesquerías que están sanas quieren poner las medidas del infierno para poder acceder. No es posible que nosotros como región tengamos, y aquí voy a hablar de la octava región, 300.000 toneladas, 400.000 toneladas asignadas como región, pero sí me permitan comprar papeles en otras regiones para pescar hasta 1 millón en nuestra región. ¿Qué están haciendo? ¿Protegiendo un negocio? ¿Por qué no asignan una cuota decente a la región como corresponde? Y evitamos esta venta de papeles de quienes no ejercen las labores de pesca como corresponde. Hernán, también, dada la contingencia, preguntarle sobre el gasoil marino y, por supuesto, el subsidio temporal a la pesca, no sé, eran como 100.000 pesos también, ¿no? Por un periodo establecido, creo que en 6 meses. ¿Cuánto eso ayuda realmente? Y sí, porque yo escuché, porque yo lamentablemente no consumo pescado porque nunca encuentro, y a veces lo encuentro caro, aunque es muy rico, pero escuchaba personas, amigas, que decían que estaba muy caro. A propósito, bueno, es que fue también la Pascua recién, entonces hay mucha demanda justamente en ese fin de semana largo recién pasado. ¿Cómo esto sí se traduce al precio del consumidor y cómo están ustedes también con este subsidio, tanto el gasoil marino como esta plata, digamos, este bono? El tema del MEPCO me parece que es un error garrafal de este gobierno. Bueno, no quiero meterme en detalle ni profundizar en eso, pero sí es un tema que afecta a cada uno de los chilenos, y la pesca artesanal no es la excepción. Ahora, cuando tú dices voy a ayudar y pregonas y trajas vestidura porque estás haciendo el mayor santo para ayudar a los pescadores artesanales con este bono de 100.000 pesos, tienes que entender primero que no tiene la cobertura para toda la pesca artesanal, que es escaso, demasiado escaso. Considerar que solamente el zarpe de un día de una embarcación menor bordea los 100.000 pesos. Es decir, le diste 100.000 pesos que se va a pescar un día dentro del mes. ¿Eso resuelve el problema? Claramente no. Además, ¿qué ocurre con las tripulaciones? Porque tú estás ayudando con esos 100.000 a la embarcación, al armador, al dueño de la embarcación. ¿Y qué pasa con las tripulaciones? Entonces, cuando pregonas que llegaste con una gran ayuda, una no es la solución adecuada, lo dijimos en un par de notas que salieron por ahí, es escaso, no tiene la cobertura, y lo que soluciona este tipo de problemas se llama plataforma social, para no estar mendigando migajas, que hay un fondo creado del mismo sector pesquero de nuestro país, de donde sacan los recursos cuando queden estas crisis en cualquier pesquería, en cualquier punto de nuestro país. Se llama plataforma social. Una especie de MEPCO para estabilizar Exacto. entre otras cosas, y compensar los periodos de... Claro, y el presidente... Sí, exacto, las vedas. Claro, el presidente Boris lo dejó establecido en el royalty, por ejemplo, a la compra de jureles por parte de nuestro país en el exterior, y también lo que se hablaba recién, las licitaciones. ¿Por qué tenerle tanto miedo a la libre competencia si ustedes son los que pregonan la libre competencia pero no quieren licitaciones? Qué extraño. ¿Qué instancia queda para solucionar conversaciones directas también con el subsecretario Urrutia? No, nosotros vamos a agotar todos los caminos. El diálogo es el principal, pero sin duda que vamos a defender con uñas, dientes y muelas lo que corresponda. El tema de la plataforma social no es un tema transable, tiene que seguir en esta discusión y avanzar prontamente en la solución. Y el tema del proyecto de ley, la idea nuestra es que sea repuesto en el Parlamento para terminar su discusión. Creo que es lo que nosotros esperaríamos que ocurriera después de agotar los caminos de los diálogos. El resto de los caminos no están tampoco descartados. La pesca artesanal no se va a quedar tranquila hasta no poder lograr estos objetivos que ya estaban trazados y que ya estaban acordados tanto con el mundo político como con el mundo, cierto, pesquero, industrial y artesanal en la discusión que se estaba llevando a cabo en el Parlamento. Muchas gracias, Hernán Cortés, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero. Que vaya muy bien. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes y por este espacio. Chao. Hasta luego. Son las 7:59. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más conversación. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares. Cada una con una historia distinta, como la de Esteban,
que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. ¿Vida activa y alimentación saludable? Dicen que es tu elección. Pero si comes siempre lo mismo y moverse resulta difícil, ¿eres realmente libre? En Observación trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, fue agredida durante una visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, donde participaba en la inauguración del año académico y en medio de una manifestación que se desarrollaba en el exterior del recinto. Según los antecedentes preliminares, la secretaria de Estado debió ser retirada rápidamente por su equipo de seguridad tras ser insultada y rociada con agua, en un episodio que provocó rechazo transversal en el mundo político. La senadora Fabiola Campillay, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, se declaró en estado de alerta frente a posibles indultos y lo que considera eventuales retrocesos del gobierno en derechos humanos. Eso en una señal de presión directa a la moneda, justo cuando se abre un debate especialmente sensible sobre memoria, justicia y reparación. El IPC de marzo subió un 1%, marcando su mayor avance mensual desde comienzos de 2025 y confirmando que el alza de precios sigue golpeando el bolsillo, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y otros costos relevantes para los hogares. Y con este resultado, la inflación acumula un 1,4% en lo que va del año y un 2,8% en 12 meses. Entre las divisiones con mayor incidencia, destacaron transporte, con un alza del 2,6%, y educación, que subió 5,5%. Y el Congreso, despachó la ley que endurece el control contra la evasión en el transporte público de la región metropolitana en un intento por frenar una de las principales fuentes de pérdida del sistema. La norma contempla recargos para quienes no paguen su pasaje, permite obligar a descender del bus o metro a quienes se nieguen a regularizar su situación y además establece sanciones por ingresar por puertas traseras o por el uso indebido de tarjetas con beneficios. La mayoría de las bolsas europeas bajan algo menos del 1% por la desconfianza generada por el frágil alto al fuego entre Israel y Estados Unidos con Irán y el aumento del precio del petróleo más del 3% al continuar cerrado el estrecho de Hormuz. El barril de crudo Brent se negociaba ahora a $98,5 con una subida del 3,48%. 8:04. Entrevistas en profundidad. Línea 1.
El tema de los derechos humanos se pone como una vez más en el centro del debate. Hay una serie de iniciativas que ha anunciado, esbozado el gobierno a objeto de introducir amnistías, el Plan Nacional de Búsqueda, algunos de los compromisos del presidente Boric, ahora queda en entredicho, en suspenso, se cambia a muchas personas sin saber con qué mandato llegan y por lo tanto está instalado. Y en el Senado, la senadora Fabiola Campillay fue elegida presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y puso manos a la obra de inmediato. Así es, y por eso ya estamos en contacto con la senadora Fabiola Campillay, como tú lo decías, presidenta de la Comisión de Derechos, que está en contacto telefónico. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Línea 1. Hola Daniela, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación y estoy muy bien y contenta por ser hoy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y sin duda vamos a poner inmediatamente manos a la obra porque se necesita en este país en este momento tan difícil. Felicitaciones por eso. Unánimemente. Exactamente. Sí. ¿Cómo consiguió eso? Porque esto es una comisión que siempre es disputada por el simbolismo que tiene. Sí, la verdad es que, como usted sabe, Alejandro, se respetaron los acuerdos Sí. y fue claramente, como usted dice, unanimidad y de verdad que vuelvo a reiterar, estoy contenta por eso, porque esto es lo mío, soy defensora y promotora de los derechos humanos aquí en Chile. Y por lo tanto estoy feliz de estar en esta comisión, que desde que mi comienzo en el Senado he estado en ella. Ya esta es la segunda vez que soy presidenta, pero sin duda esta vez llega a ser más fuerte el ser presidenta, Sí. de acuerdo a lo que está pasando en nuestro país y lamentablemente con el ejecutivo que hoy tenemos. Vamos a adentrarnos en las temáticas más sensibles o las iniciativas que ya se están, digamos, dibujando, porque algunos son solamente lineamientos respecto a la materia. Solo me quiero detener, senadora Campillay, en los otros parlamentarios que componen la comisión. Está Fidel Espinosa, del Partido Socialista, Ricardo Celis, del PPD, Enrique Van Rieselberghe, de la UDI, y Matías Walker, de Demócratas. Creo que no se me quedó nadie afuera. Pero ahí quiero detenerme cómo dentro de este grupo de parlamentarios está la conversación respecto a estas temáticas que han generado mucho ruido, no solo la ley o la posibilidad de ley de conmutación de penas, sobre todo, no solo para el Punta Peco, pero sabemos que eso es muy sensible, descabezar con 13 jefaturas el Plan Nacional de Búsqueda y, por supuesto, también el tema de Colonia Dignidad, entre otros. ¿Cómo ha escuchado hasta el minuto, porque están recién comenzando, a estos otros parlamentarios en su aproximación a estas materias? La verdad es que siento que estamos alineados. Quería hacer una corrección también. Sí. Celis no está en la comisión, sino que Loreto Carvajal. Ah, Loreto Carvajal. Y también está Van Rieselberghe. Ya, sí, perfecto. Sí. Ahora, Sí, bueno, siento sí. que estamos siento que estamos alineados en esto porque ya lo vivimos con el tema de la conmutación de pena, que era un proyecto de Chaguán que estuvo en el Senado y felizmente pudimos retrasar la votación y poder, hoy día estamos esperando indicaciones, las cuales ese proyecto seguramente lo vamos a ver nosotros y créanme que no estamos de acuerdo con él, la gran mayoría de la comisión. Usted emplazó al presidente Kast e incluso le llevó una carta este miércoles pasado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué contiene la carta? Mire, la carta contiene, en primer lugar, estamos en contra del desmantelamiento del programa de búsqueda que ya se había echado a andar con profesionales muy exigentes en su área, las cuales fueron despedidas. Eso nosotros no apoyamos. También el tema de los indultos. Es importante que el tema de los indultos no llegue a cabo, porque ahí tenemos indultos a
a criminales de lesa humanidad, o sea, son los peores criminales de Chile y que hoy día se les quiere indultar tanto los criminales de la dictadura cívico-militar como del estallido. Son personas que torturaron, que mutilaron y que asesinaron. Y que hoy día estamos a puertas de un posible indulto, el cual se dice y se desdice a cada rato. Entonces, eso es importante, poder tener conocimiento de cuántos indultos. Ayer escuchábamos al ministro de Justicia con respecto a los indultos que ni siquiera se han visto, o sea, ni siquiera los han visto. De verdad que no sabemos para dónde va el gobierno con esto. Un día dice una cosa, al otro día dice otra. Supuestamente no estaban los indultos en su programa, pero cuando el proyecto de ley de Chaguán se viene abajo, hoy día sí están los indultos. Entonces, de verdad que no entendemos, pero sí estamos dispuestos a luchar, a seguir luchando, a poder hacer, ¿cómo es que se llama? Poder salir como manifestarnos con todas las agrupaciones de derechos humanos, todos los colectivos, estamos todos alineados y en son de no bajar los brazos con respecto a todo lo que está ocurriendo con el gobierno en materia de derechos humanos. Senadora Campillay, le quiero preguntar también en calidad de ciudadana, no solo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, ¿cómo ve la posibilidad de que el presidente Kast indulte, porque al parecer lo estaba pidiendo, a su agresor, el capitán en retiro de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años y 183 días de cárcel por apremios ilegítimos, con el resultado de estas gravísimas consecuencias de las que usted fue víctima? ¿Cómo se aborda este tema desde también su rol? Porque no es que uno esté dividido, uno es solo, ¿no? Es íntegro, eso es lo que uno espera. Pero ¿cómo se daría esta situación? Y solo le agrego también, ¿qué le parece esto de que él esté de acuerdo, el presidente Kast, con la iniciativa de la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesic, de terminar con los indultos, pero él va a hacer uso antes de aquello? Bueno, primero que todo sería importante que primero fuese la modificación y después los indultos. No que él tome, yo sé que eso es su facultad el poder indultar, pero debiese tomar las palabras de la presidenta de la Corte Suprema y primero dejar que el poder ejecutivo, o sea, que el poder judicial actúe. Segundo, la verdad es que con el tema de Maturana, ¿sí? Antes de que él fuese presidente ya mostraba señales de apoyo a este hombre. La verdad es que yo creo que aquí hubo un juicio de una investigación de años, un juicio de más de 2 meses. Hubieron más de 20 peritos, más de 40 testigos. Todo se comprobó tal cual como yo lo viví. Hubieron carabineros que eran sus compañeros que también lo señalaron como la persona que había disparado. Eso no está en duda. Sí. Yo creo que la justicia actuó, la justicia decidió y yo creo que hay que dejar que se cumpla esa sentencia. Yo sé que hay beneficios, pero no beneficios de indulto, porque él fue condenado a 12 años. Pero yo fui condenada para toda la vida. Toda mi vida yo voy a vivir ciega, sin gusto ni olfato. Hoy día doy gracias a Dios por haberme permitido seguir en este mundo, pero hoy día tengo nietos, los cuales me encantaría poder ver sus caritas y poder conocerlos. No lo puedo hacer. Y así como el caso mío, también está, por ejemplo, el caso de Romario Veloz. Es un joven que si bien estaba en una marcha, él no estaba haciendo nada y se deja a una niña pequeña sin su padre, un joven que estaba estudiando.
una madre que ha pedido a gritos justicia por su hijo, la logró, pero hoy día lamentablemente estamos en este peligro de que estos hombres, estos delincuentes, porque ya se comprobó y ya el fallo fue firme, se apeló a la Corte de Apelaciones, se apeló a la Corte Suprema, y la sentencia fue firme. Entonces yo creo que este tema de los indultos va en contra de la justicia, en contra de los tribunales. Senadora Campillay, dentro de los temas que el gobierno puso en agenda, también está el relevo de digamos, quienes han encabezado el Plan Nacional de Búsqueda, que fue uno de los compromisos del gobierno del presidente Boric para buscar a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Recordemos que la mayoría de las víctimas de la violencia durante la dictadura militar no conocemos su destino, no se han recuperado sus restos y no se les ha hecho justicia. Por lo tanto, tiene un valor simbólico para un país que quiere sanar sus heridas. En el caso de ahora, ¿se ha podido contactar con las nuevas autoridades y cuáles son las verdaderas intenciones que ellos tienen? No, yo no me he contactado con las autoridades, tomando mi rol como presidenta de la comisión. Cité al ministro de Justicia y al subsecretario de Derechos Humanos para ayer miércoles, lo cual por agenda se excusaron que no podían. Entonces los citamos para este martes, en lo cual pretendemos que nos cuenten de su agenda legislativa, que sabemos ya de antemano, porque lo hemos vivido en otras comisiones, que al parecer el gobierno no tiene agenda legislativa, porque nos piden a nosotros que aportemos con eso, porque ellos todavía no tienen nada. Con el tema tan importante del Plan Nacional de Búsqueda, ha funcionado. Creo que en Macul encontraron una fosa con, al parecer, osamentas. Sí. Entonces, si nos preguntamos si funciona. Se ha estado, la gente que está trabajando en ello o que estuvo trabajando en ello, le ha puesto ¿cómo es que se llama? De su parte, de la colaboración, y han estado haciendo su trabajo. No entendemos por qué ellas fueron desvinculadas del Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, de lo que usted señalaba, senadora Campillay, claro, este es un informe que alertó que podrían existir los restos de hasta 30 desaparecidos, personas que estaban en ese lugar 73, 74, que podrían estar sepultados en el antiguo vertedero de Macul. Hay una nota en profundidad muy, no solo interesante, sino acabada, precisa, como suele ser, de ciperchile.cl, de lo que usted señalaba. La quiero llevar a otra iniciativa que en este caso corresponde a el senador de Renovación Nacional, Lonton. En este sentido, cuando nuevamente se pone en discusión el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ha habido mucho debate, lo sabemos, pero ahora Andrés Lonton, el senador, quiere hacer cambios que, según él, podrían terminar con el sesgo, ¿no? Porque según ellos se ha dedicado, y también lo dijo el actual mandatario, pero antes, ¿no?, que solo se dedica el Instituto Nacional de Derechos Humanos a perseguir y hostigar a carabineros. Y en específico, esta iniciativa de Lonton propone establecer que los derechos humanos pueden ser vulnerados tanto por agentes del Estado como particulares, incorporar delitos como el terrorismo y el secuestro dentro de las acciones judiciales del instituto, y someter al Instituto Nacional de Derechos Humanos a un control parlamentario efectivo mediante informes periódicos al Congreso. Igual dicen que va a ser autónomo, pero un organismo público con rango legal. ¿Qué le parece esta iniciativa desde lo que se sabe hasta ahora? Yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene ningún sesgo político.
ellos luchan por la defensa de los derechos humanos de todas las personas en general, porque aquí los derechos humanos son para todos, no para un sector o para una institución o para una parte del pueblo chileno. Es para todos los derechos humanos. Y ellos han luchado por esto, han estado con nosotros, pero han estado con nosotros porque ellos están defendiendo los derechos humanos de nosotros, que fuimos lamentablemente violados nuestros derechos, tanto en el estallido como en el golpe. Entonces, yo creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano autónomo que no debe dejar de serlo. Ellos actúan autónomamente y vuelvo a decirlo, no hay sesgo político porque nosotros los hemos tenido a ellos en la comisión y ellos han defendido y han puesto su opinión, su punto de vista sin sesgo político. Ahora, dentro de esta corriente que hay una situación que es medio absurda, hay países donde se violaron los derechos humanos, caso Alemania, y los alemanes tomaron una postura de Estado y han sido consistentes, a pesar de que ahora han surgido grupos políticos de extrema derecha que lo cuestionan, pero son decisiones de Estado. Acá parece que depende del gobierno de turno si nos preocupamos de los derechos humanos o no. Y la Cámara de Diputados, que usted conoció, porque los tiene al lado, sale cualquier cosa. Había un proyecto de resolución para condenar al Frente Amplio y al Partido Comunista. Exacto, por actuar contra Carabineros. En el estallido social. Exacto, esto lo presentó la UDI, la bancada de la UDI. Claro, entonces uno pregunta si se quedaron pegados en el pasado, en qué mundo están viviendo, hasta cuándo el comunismo internacional es el fantasma cuando está desaparecido en todas partes, nuestro principal socio es China. A ver, ¿cómo piensan muchos congresistas sobre este tema? Parece que fuera parte de una batalla cultural un poquito fuera de tiempo, ¿no? Sí, mire, en primer lugar, nosotros estamos para legislar por la gente, no para darnos gustitos políticos. Hay cosas más importantes que tenemos que ver hoy y no darnos este gusto de acusar a un partido político por no defender a Carabineros. Yo creo que aquí cada uno tiene su pensamiento y si Carabineros actuó mal en el estallido, que lo fue así porque está comprobado, porque lo vivimos, porque lo viví, no hay una defensa para ellos contraria. O sea, no podemos condenar a un partido por lo que hizo Carabineros o porque el partido no apoyó a Carabineros. Yo creo que ahí estamos súper mal. Yo creo que hoy día tenemos que legislar para nuestra gente. Hay cosas mucho más importantes que ver y por lo que tenemos que trabajar. Y eso usted lo sabe también, Alejandro. Y de verdad que nosotros hay un montón de proyectos dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados que son tan importantes y que tenemos que sacarlos y eso no se ha hecho. Entonces, legislemos para nuestra gente, legislemos bien. Por último, por mi parte, senadora Campillay, también preguntarle en relación a la bajada, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos que no distingue fronteras, colores, es para la humanidad. Y bueno, habla también la misma comisión de la cual usted es la presidenta, de Nacionalidad y Ciudadanía. Y quiero detenerme, ya que nombramos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el trabajo que ellos vienen realizando, el tema del riesgo de la migración respecto a que, sobre todo este gobierno, ¿no?, le restrinja los accesos a los derechos económicos y sociales, y lo hemos visto también con salud y con educación. ¿Cómo van a trabajar en esa línea y cuál es su mayor desafío en la materia? Derechos humanos y migrantes. Nosotros tenemos que velar para que los derechos humanos fundamentales de todas las personas se respeten, incluso para los inmigrantes. ¿Por alguna medida en específico donde ustedes estén alertando a propósito de lo que había anunciado el presidente Kast? Todavía no hay, digamos, mayores avances en la materia en todo caso. ¿Hay temor?
Mire, estamos recién tomando nosotros esto y yo creo que sin duda, si hay alguna medida que tomar, lo haremos y de acuerdo al tiempo que tengamos que verlo, lo vamos a ver. Así es que yo creo que vamos a actuar, pero siempre en respeto por los derechos humanos, que es la comisión en la que estoy. Senador Campillay, que consulta sobre lo que viene más adelante. Usted mandó una carta, se están tomando una serie de iniciativas en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Queda la posibilidad cierta de que el gobierno siga igual adelante con sus ideas y por lo tanto, ¿qué hacen en ese escenario? Ahí ha dicho usted o se ha dicho la posibilidad de recorrer a organismos internacionales. Hay materias que digamos que hay posible cobertura. ¿Se ha pensado un diseño de los pasos a seguir? Porque hay que ponerse en todos los lugares. Sí, mire, con respecto al proyecto que ya todos sabemos que es el de conmutación de pena, nosotros lo vamos a revisar en la Comisión de Derechos Humanos, pero con mucha seriedad. Hay más de 400 indicaciones que revisar. Vamos a trabajar por él porque este proyecto es muy malo. Ya ustedes saben que este proyecto dejaba libre a los delincuentes más atroces de nuestro país y pasando por delincuentes jóvenes, por enfermedades como diabetes, que también los podían dejar en libertad. O sea, ¿qué haremos o qué hará la familia de una joven que fue lamentablemente violada y asesinada, ver al autor de ese hecho en la calle, porque simplemente tiene diabetes? Eso no lo podemos permitir. Nosotros vamos a revisar este proyecto con mucha cautela, con mucha responsabilidad y vamos a legislar por nuestra gente y por nuestro pueblo, porque esto no puede ser un sector que habla de seguridad, que condena la delincuencia, pueda apoyar hoy este tipo de proyectos que dejaba libre a cientos de delincuentes y además a los peores criminales de la historia de Chile. Así es que vamos a trabajar por nuestra gente y nada, pues vamos a revisar este tipo de proyectos que lamentablemente son demasiado malos y que dieron cabida para que el presidente no indultara, porque nosotros porque yo pienso que el presidente se esperanzó que este proyecto pudiese salir para poder liberar a todos los criminales de lesa humanidad, pero como no le resultó el tema, hoy día tiene que ir por el tema de los indultos, pero también tiene que pensarlo muy bien porque esto le puede reventar a él en su propia cara. Hoy día tenemos una baja de aprobación, a menos de un mes ya tuvimos la primera baja que fue considerable y hoy día él tiene que pensar muy bien lo que está haciendo porque, como les decía antes, le puede reventar en la cara y puede ser peor para su gobierno. Muchísimas gracias, senadora Fabiola Campillay y por supuesto presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, por haber conversado con nosotros y nos encantaría, ¿no es cierto, Ale?, poder contar con usted más adelante o durante todo el año acá en Línea 1, porque esta es una materia que nosotros personalmente, no solo como una casa de estudios, sino también como medio, y hablo también personalmente, es muy, muy importante y no podemos pasar por alto. Así que agradecemos también su labor. Senadora, ha sido un agrado y por supuesto que tengo una gran jornada. Muchas gracias por la invitación, un abrazo gigante y cuando ustedes quieran yo voy a estar aquí hablando sobre derechos humanos y defendiendo esos derechos humanos fundamentales para toda nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Chao. 8:28. Voy a decir nuevamente, vamos a una merecida pausa, Alejandro Guillén. Merecida. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones.
y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Las bandas y solistas que hicieron historia. El sonido que marcó generaciones con el pulso del rock latino que sigue vivo. Cada domingo a las 5 de la tarde, puro rock. No es solo música, es actitud, es memoria, es energía. Puro rock. Por la 94.5 con lo mejor del rock latino. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Usach. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol, todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace Usach, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya viene. Dicen El que no hay plata. gobierno decide hoy Sí. si va a mandar una ley miscelánea
donde incluye beneficios a los jubilados con rebajas tributarias a las grandes empresas, o lo manda separado, como lo están pidiendo incluso, toda la oposición, pero también sectores del propio gobierno, porque dice que lo otro es una trampa, porque al final le das 20 vueltas, pero llega un momento que tú tienes que decir sí o no. Exacto. Y manteniendo hasta el final a cambio de cositas que le dan algunos sectores que te piden, oiga, senador, apóyenos en esto, pero a cambio de lo cual tenés que descontarle los millones a los que más tienen. Exacto. Entonces, esas cosas de mezclar es tramposo. No lo han hecho varios gobiernos, que le cambien el nombre, no hay nada... Nada que ver claro. ese nombre. Entonces, y además dice, no, que es un todo coherente, defiende el ministro de Economía. Pero el ministro secretario general de la Presidencia, ¿cómo se llama? ¿Ruminot? ¿García Ruminot? Claro, don José García Ruminot, es partidario de separar. Ese caballero yo le tengo harta confianza. Sí, la verdad es que es el más templado de todo y que tiene bastante criterio. Y con una experiencia política, porque aquí está la diferencia entre el se ingeniero nota la experiencia y el político. Sí. Lo que cae en todos los gobiernos de derecha, nombrar gente que viene de las empresas a gobernar, no tiene ni idea Alvarado política. también tiene experiencia política, ministro del Interior. Sí. Ya. Y lo hace relativamente Pero bien. hablemos entonces de los datos macroeconómicos, Ale, ¿te parece? Claro. Esto que decíamos, el IPC Al de marzo. desglose, malazo. Vamos con la economista y académica de la Facultad de Administración y Economía Ahí de la está USACH, esperando. nuestra gran amiga Marcela Vera. ¿Cómo está, Combinados los profe? tres, ¿cómo estás, Marcela? Muy Caído buenos al días. gris, tiempos grises, pues, esa es la verdad. ¿Cómo estás? Lo digo por la guía. Sí. Muy bien, gracias, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, también yo, aquí. la verdad, en un estado de pesimismo tremendo, pero más que nada por la guerra en Irán, Estados Unidos, Israel, pero porque además, nos rebota y parece que nos está rebotando fuerte y más rápido de lo que se pensaba. ¿Cómo vienen los indicadores económicos? ¿Cómo se lee el IPC? Sí, bueno, el IPC de hecho es un indicador que para nuestra audiencia mide el índice general de precios. Es decir, si sube el precio del pan no es que vaya a subir la inflación. En realidad tienen que subir una serie de precios que están definidos además en 13 divisiones. Esto significa entonces que en el horizonte que estamos teniendo producto de la guerra que desencadena Estados Unidos e Israel contra Irán, estamos observando un alza muy significativa, por ejemplo, en el indicador acumulado. Es decir, el mes pasado teníamos un acumulado en los últimos 12 meses de este indicador de 2,4% y ahora es un 2,8%. O sea, frente a un aumento que además vimos en el marco de una semana del mes de marzo, esto impactó muy fuertemente los distintos niveles de precios que tenemos en nuestro país. Eso puede perfectamente avisorar que no solo vamos a estar acercándonos al 4% este año, sino que incluso podríamos sobrepasarlo si es que esta tendencia de conflictos en la zona del Medio Oriente se mantiene. Es muy probable además que así sea, producto de la estrategia que está desarrollando Estados Unidos en términos militares, no solo en el Medio Oriente, sino que en distintas partes del mundo. La estrategia militar de Estados Unidos es una estrategia de avanzada hoy día, este año, y por tanto uno podría perfectamente observar que los mercados van a estar fuertemente impactados producto de esa estrategia. Marcela, por aunque otro lado también... sí, termina la idea. Solo para terminar, Sí. estos grandes elementos del IPC, me llamó mucho la atención el informe del INE de este mes, muestra que no solo están subiendo los precios producto del alza en el nivel de precios de los productos que generan energía y los productos que producen alimentos, que son los más variables y que por tanto cuando hay un shock estos suben, sino que también están subiendo los que normalmente son estables. Esto significa entonces que el próximo mes vamos a tener un alza muy significativa, muy seguramente por sobre 1,5%, y esto va a impactar fuertemente en el indicador entonces acumulado que ya estábamos viendo que está al alza. Ahora, de hecho, perdón, los operadores están hablando de un 1,6% y observan inflación de 4,9% en 12 meses. Exacto. Un retroceso enorme. Así es. Solo antes de ese desglose y tu análisis, Marcela Vela, solo quería preguntarte respecto a la guerra que tú mencionabas. Si es que sabemos que no es así, menos con la volatilidad de las decisiones y sobre todo lo velidoso que es Donald Trump y para qué decir Netanyahu, ¿no? Pero quiero detenerme solo si es que se acabara hoy ese conflicto.
¿Cuáles son los coletazos? ¿Cuál es el efecto dominó? Los meses que para que todo se normalice. Si es que terminara hoy, para entender también la complejidad y la demora en los tiempos para los coletazos de las alzas. Súper buena pregunta, Dani, porque la gente se pone en ese escenario también. Mira, es importante saber que cuando los precios suben, tienen como una especie de rigidez hacia la baja. Entonces, es difícil que volvamos a tener los precios, por ejemplo, que teníamos antes de la pandemia, ¿ya? Vimos que la inflación bajó, pero no llegó, obviamente, a ser lo suficientemente baja como para tener los precios anteriores. Entonces, ahí estamos observando que vamos a tener una rigidez y que más bien vamos a tener que convivir con las alzas que ya estamos teniendo. Y por otro lado, también hay sectores que tienen como un efecto secundario tardío, o sea, que no se representan inmediatamente, pero que igualmente los costos suben. Por ejemplo, los productos importados. Está subiendo el precio del dólar en relación a lo que ocurría hace unos meses atrás, pero también está subiendo el precio de los costos logísticos. Y esos costos logísticos también, cuando se disparan, tienden a mantenerse en ese nivel, no a reducirse después, no a volver en el fondo a asimilar esta reducción de costos. Eso viendo hoy día en términos de los precios a nivel global, pero también podríamos observarlo a nivel local. Ya vemos que vamos a tener algunas alzas en el precio de la electricidad, pero también en algunos alimentos, y por eso uno puede observar perfectamente que independientemente de lo que vaya pasando afuera, más bien habría que pensar una estrategia nacional para enfrentar esta situación y que no siga repercutiendo a nivel de los hogares. El cuadro es bien complejo, estamos muy dependientes de esta variable externa. ¿El grueso del impacto en el IPC es la variable externa o hay otro factor que esté gravitando muy fuerte en este momento? Los indicadores económicos vienen malos desde enero. ¿No se produjo la revolución de las expectativas con el cambio de gobierno? Se inflaron rápido. Sí, en verdad, todos los estudios internacionales, todas las agencias, los organismos internacionales están proyectando un crecimiento para Chile este año, desde principio de año, muy bajo. O sea, más o menos en torno a un 2%. O sea, es un crecimiento menor que el que tuvimos el año pasado, que fue un 2,5%. Esto significa entonces que hay un escenario interno que está haciendo sinergias con este escenario externo y por tanto es fundamental que el gobierno tome cartas en el asunto y no siga agravando la crisis. Yo esto lo comentaba en algunos medios de comunicación, el gobierno se anticipó demasiado a medidas que afectan el conjunto de los hogares, pero también de los sectores productivos, también del sistema financiero, también de las decisiones de largo plazo, en términos, por ejemplo, de inversiones. Entonces, es una medida que tiene una repercusión muy grande frente a un escenario que todavía es inestable y está construyéndose. Yo argumentaba en ese momento, en el mes de marzo, que ahora en abril iba a haber una desescalada, producto que hay un proceso de negociación en curso que está fijado desde enero, desde principio de año. Entonces, a mí me preocupa mucho que el gobierno todavía no tome medidas acorde con ese tipo de proyecciones, producto más bien de una deficiencia técnica en los equipos de análisis específicamente de relaciones internacionales y políticas económicas. Para Esto complicar entonces más también el tenemos cuadro, que... sí, para complicarle más el Justamente, cuadro, si se produce un apretón fiscal en este contexto y se baja la recaudación porque se disminuyen los impuestos a los grandes contribuyentes, ¿qué escenario usted prevé? Bueno, en efecto es como una especie como de tormenta a gran escala, porque ahí estás utilizando todas las herramientas para frenar la economía. Entonces, digamos, es súper perjudicial. Hay varias posturas más bien ideológicas en torno al tema de impuestos. En algunas economías esta reducción de impuestos ha servido porque hay una serie de soportes que igualmente incentivan la inversión privada. En el caso de nuestro país, quien incentiva la inversión privada es el aparato público. Y también hay estudios que muestran cómo cada vez que hemos tendido a reducir los impuestos, en realidad eso ha contribuido a que disminuya el crecimiento económico. Entonces, es muy importante como no apegarse a paradigmas ideológicos que no se condicen con la realidad de nuestro país, porque si no lo que vamos a hacer es un freno muy importante en la economía, para que lo sepa también la gente a nivel financiero. Cada vez que vemos que la inflación se dispara, las tasas de interés
o más bien se mantienen en este nivel que todavía es súper alto, o incluso el Banco Central podría llegar a pensar en subir esas tasas de interés, la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia de todos los bancos. Entonces eso va a hacer que los créditos aumenten, pero al mismo tiempo la inflación le quita el poder adquisitivo a los sueldos de entonces los trabajadores y trabajadoras, y eso también genera entonces en el fondo una reducción real de los ingresos que perciben los hogares. Marcela Vera, volviendo al IPC de este mes pasado, ¿no? De marzo, me llama la atención, uno entiende, ¿no?, que por la situación de la contingencia, que haya una alza del 2,6% en transporte en general como ítem. Pero ¿por qué en educación? ¿Por qué se alcanzó el 5,5% de alza? ¿A qué obedece? Sí, también me llamó la atención, especialmente en educación superior. ¿Será por Aparecía la en el UEF? informe. No sé. ¿Qué será? No entiendo. No, yo creo que son alzas que más bien tienen que ver con los planes de las universidades. Hay que recordar que muy lamentablemente todos los mecanismos de redistribución de ingresos en torno al sistema universitario quedaron un poco frenados en el último proceso. Y por tanto, yo diría que más bien tiene que ver con ese hecho. También hay servicios que se ajustan anualmente y en el mes de marzo precisamente reciben los ajustes hacia el alza del periodo anterior. Hay sectores que tienen un conjunto de bienes que suben un poco más. Por ejemplo, aquellos sectores que se dedican al área internacional, si gastan mucho en vuelos, entonces obviamente sus costos son por sobre los niveles de inflación. Pero en el caso de nuestro país yo diría que también tiene que ver con un problema de regulación. Hoy día en los sistemas de educación superior, hoy día se está lucrando demasiado, sobre todo en el sector privado, porque el sector público más bien utiliza esos ingresos para fortalecer el aparato público. Entonces, ahí hay un problema necesariamente de regulación también que no fue resuelto en el gobierno anterior y que, digamos, está dentro de los pendientes para poder resolver esta problemática, porque finalmente estos niveles de costo afectan a un conjunto de estudiantes y muy por cierto también incluso los ingresos del Estado, producto de la existencia del CAE. Ahora, en este escenario que cada día se enreda más, estamos viendo que el supuesto de que, bueno, llegaba un gobierno más de ideas de derecha, pro gran empresariado, e iba a ser un aliciente para la inversión, lo que hasta aquí no se ve. Por otro lado, tendríamos bajo crecimiento según las proyecciones y alta inflación, peligro de esta inflación. Con un escenario internacional tan volátil, es difícil que la inversión sea, por lo menos a corto y mediano plazo, lo que va a poner un cuadro de conflicto social y político probablemente muy intenso si es que eso se da. ¿Estoy muy equivocado, muy perdido? No, Alejandro, todo lo contrario. En efecto, hay una tendencia a esta inflación y por otro lado, yo diría que el conjunto de empresarios que apoyaron la elección de este gobierno también se ven un poco en una suerte, digamos, de decepción, de pesimismo, porque ¿cómo es posible que el indicador de crecimiento, que además es el que más fortalece al sector empresarial, hoy día esté proyectándose en un nivel inferior? Y en efecto, es muy difícil también que se produzca una especie como de reactivación de la inversión extranjera directa en un contexto en donde el mundo está viviendo una suerte de reordenamiento geoeconómico y que por tanto es muy riesgoso invertir en aquellos países, digamos, todavía que habitamos en el subdesarrollo. Entonces, estas estrategias que ha diseñado el gobierno no están siendo claras respecto del horizonte estratégico que está definiendo el mundo. Por ejemplo, va a haber una reunión muy importante en el mes de mayo. ¿Lo sabrá el gobierno? ¿Habrá actuado respecto de esa reunión? ¿Tomará cartas en el asunto también a favor de fortalecer la soberanía económica de Chile? Son preguntas que yo me hago y que son necesarias hacerse para fortalecerse en definitiva en un contexto tan cambiante, pero al mismo tiempo mucha gente dice como con mucha incertidumbre, y no hay incertidumbre, sí, es muy claro que hay un escenario de alto nivel de conflictividad militar con tendencia inflacionaria muy importante, pero que además genera un reordenamiento de quién controla los recursos naturales estratégicos, y por tanto eso va a generar un impacto no solo para América Latina, sino que también impacta a Europa, a las economías europeas. A mí me llama mucho la atención cuando mencionan este conflicto como que si fuese entre Estados Unidos, Israel y Medio Oriente, cuando en realidad es contra Europa. Sí. Sí. Y escuchaba ayer a alguien que decía, ¿por qué se habla de la guerra de Irak, de Afganistán, de Vietnam y de Irán?
cuando en realidad la guerra siempre es de Estados Unidos, a propósito, porque el que es atacado se le pone el nombre, ¿no? Como que fueran los culpables. Luego de ese paréntesis, te quiero preguntar sobre lo que comentaba Alejandro Guillé, la discusión de esta llamada ley de reconstrucción, una ley miscelánea de más o menos 40 medidas donde juntan peras con manzana. Ya hablábamos de la rebaja, ¿no?, al impuesto corporativo del 27 al 23, si no me equivoco, ¿no? Y hablemos de otras situaciones que a ti te preocupan y además de cómo está armada, a propósito de mirando a Argentina con la ley Ómnibus, porque aquí uno dice, te quieren pasar algún gol, y esto en realidad no sé por qué le ponen reconstrucción, claro, porque queda súper bien para las viviendas de las regiones siniestradas por los incendios, pero en realidad es una reactivación económica con una ideología. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en efecto yo diría que no es un programa de reconstrucción. Hoy día estamos viendo que más bien es un programa que profundiza el neoliberalismo en Chile, que es un sistema que además ya ha demostrado que no resuelve los problemas que ocurren en toda clase de sectores y en toda clase de niveles. Entonces, es bien importante que la gente se dé cuenta que no basta solo como con entregar como una especie como de compensación respecto del otro conjunto de medidas, porque en definitiva está generando un diseño mayor, macroeconómico, que afecta a la sostenibilidad de los hogares, pero también de los distintos sectores productivos. Yo creo que esta miscelánea que está ocurriendo en este proyecto de ley que quiere levantar fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, no da cuenta ni de la realidad legal ni de la realidad económica que habita en nuestro país. O sea, en términos de realidad legal, es muy probable que el Tribunal Constitucional no permita que en el fondo no se respete la idea matriz del proyecto y por tanto no puedes presentar cualquier cosa respecto de un proyecto de ley. Tienes que presentar aspectos relacionados con las ideas matrices del proyecto. Si no, en definitiva, el Tribunal Constitucional termina eliminando esta norma y por tanto toda la discusión que tú diste y todos los recursos públicos que se gastaron en ese proceso se pierden. Entonces, es una estrategia fallida, por eso el gobierno no la presenta cuando inicialmente lo iba a hacer, también por los frenos que el mismo sector está planteando, porque el sector de la derecha ha gobernado anteriormente este país, por tanto tiene experiencia respecto de este tipo de escenarios y sabe perfectamente cuáles son los impactos de una variable u otra sobre los indicadores macroeconómicos, pero también sobre el ingreso de las personas. Entonces, hay muchas cuestiones que internamente incluso han generado ruido respecto de esto. Y en términos económicos, el frenazo que se produce con la caída en los impuestos es muy importante. La gente piensa como me van a disminuir a mí mis impuestos y no, pues se los van a disminuir a las grandes empresas. Y eso implica que el Estado va a tener menos recursos para financiar fundamentalmente educación, salud y trabajo, que concentra el 60% de los recursos. ¿Cuánto estamos hablando más o menos? Sí, estaban estimando 1.800, han planteado también cómo llegar a la cifra de 3.000 durante este año, pero tampoco han dado como el lineamiento exacto de cómo lo quieren hacer y va a fluctuar mucho. O sea, hay que recordar todas las reformas tributarias anteriores, que es como casi la solución que utilizan todos los gobiernos, siempre generan una expectativa de un volumen de recursos que finalmente en ningún caso se cumple. Una última consulta, porque ya nos va pillando el tiempo, profesora Vera. Sí. Muy interesante la conversa, pero la incertidumbre reina y la gente común, para poder endeudarse o invertir, necesita ver la tasa de interés. ¿Qué posibilidades tenemos de una rebaja? Ninguna, pero lo más probable es que se mantenga. Pero a este nivel, ¿se reactiva la inversión del hombre común? No de las grandes empresas, de las mineras, tienen otras considerando. Yo hablo del hombre común, la mujer común y corriente. No, en ningún caso, no. O sea, yo no veo, por ejemplo, el sector de pymes hoy día generando algún tipo de inversión, ni siquiera en investigación y desarrollo. O sea, hoy día las pymes más bien están en un techo en donde están intentando no quebrar, porque ya hubo un proceso de quiebra muy importante, pero al mismo tiempo no se ha dado garantías en ningún caso para fortalecer su acceso a mercados, que es el punto crítico de todas las pymes. Sí. Las pymes
pueden dar un buen empleo, generar productos de calidad, diversificar la economía, fortalecer el desarrollo regional, pero no tienen acceso a mercados. Entonces, ese es un punto que necesariamente debería resolver este gobierno. Va muy en sintonía, además, con las propuestas del gobierno. Sin embargo, todavía no hay un conjunto de iniciativas que puedan fortalecer ese elemento y de esa manera que entonces las pymes, con el paso de los años, puedan generar los recursos necesarios para poder producir algún tipo de inversión. Pero yo lo veo ahora mismo, en este año, en el corto plazo, imposible para el nivel de sostenibilidad que están teniendo las pymes. El nivel de ingreso está siendo muy bajo. Además que hay un problema de escala. La Coca-Cola le vende Coca-Cola a una cadena de supermercado, precio $1. Si se lo vende a un pyme, como son mercaditos chicos, le cobra más. Entonces, ¿cómo compite? Yo diría que en el mercado interno no puede competir. La estrategia que habría que generar es con el mercado internacional. Y todas las iniciativas que se han hecho como una especie como de proyecto piloto, agrupando a un pequeño sector, cuando en realidad habría que agrupar todas las producciones locales de los pequeños para poder generar un volumen interesante de producción que tú puedas ofrecer en algún mercado grande. De esa forma tú das sostenibilidad permanente porque son negocios de largo plazo, pero al mismo tiempo también generas entonces un volumen de recursos que les permita a las pymes poder proyectarse en el horizonte estratégico, porque las grandes empresas hacen planificaciones a 10 años y las pymes en realidad no lo pueden hacer ni siquiera a lo largo de su año. Bueno, y más encima la UEF, así se debería llamar, a 40.000 pesos. Todo lo que hay que pagar, ahí te encargan los planes de salud Todo de la sube. ISAPRE. Oye, la Todo está corta, marcado casi. nos dejó corto a nosotros. En fin. Marcela Vera, economista académica de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Como siempre, muy clarita, profe. Hasta yo aprendí. Muchas gracias por haber compartido una vez más con nosotros. Para mí es un gusto, que estén muy bien. Gracias. Chao, Estamos Marcela. bien. Estamos todos felices. Fui inclusiva, pero dije Estamos nosotras. contentos. Estamos contentos. Está bien, Sí, ¿no? está bien. Todos tenemos un lado femenino. Sí. Ya. Vamos a revisar lo que se viene para esta jornada de jueves 9 de abril, cuando faltan 5 minutos para las 9. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. A ver, a las 11 el presidente Kast junto a su ministro de Justicia, Seguridad, promulgan la reforma constitucional que traspasa Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. Y al mediodía, a las 12 horas, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, inician los puntos informativos de la campaña de invierno 2026. A las 5:30 el fiscal nacional Ángel Valencia encabeza ceremonia de investidura de Francisco Yacir Manterola, nuevo fiscal regional metropolitano Centro Norte, que va a desempeñar por 8 años. El que tenía Armendáriz, ¿no? Ese es el que tenía Javier Armendáriz. Ese pega, 8 años. Ah, sí, esa pega. Chefa, te encargo la pega. Vamos con los resultados de la pregunta del día que dice así. Tú dices los resultados, Ale. Agresión a la ministra de Ciencias en las afueras de la Universidad Austral. Bueno, esto sucedió el día de ayer y estamos preguntando qué corresponde, ¿no? ¿A qué corresponde? Debe haber sanciones penales, porque hay gente que lo está planteando. No, ¿qué corresponde hacer? Perdón, sí. Por eso, 8%. Ya. Sancionarlos penalmente. La universidad es la que tiene que actuar, 33%. El gobierno está sobre reaccionando, 58%. Clarísima la respuesta. Sí. Ahora, ¿fue una falta? Fue una falta. Sí. Eso no hay que permitirlo, no hay que permitirlo. Judicializar me parece ridículo, fue una sobredimensión. Y que le van a sacar provecho político para que aprendan ¿Viste ayer el lo punto que de hacen prensa? esas cosas, como si no tienen medio a favor, siempre se le da vuelta la tortilla. Mejor portarse bien, jugar con las reglas democráticas, y el respeto va a ser más beneficioso que estas cosas así media Y yo insisto que el punto de prensa fue curioso porque yo sentí que estaban tratando de igualar con el despido de, ¿cómo se llama? La directora del Servicio Nacional de la Mujer. se presta para eso. Y por eso estaban ahí con ministras y la primera dama, y yo creo que no era un tema acá de género. Bueno, 13 grados, mira, le nos subió mucho la temperatura, ¿no? No, sigue helado. 14, Además, 14, aquí con perdón. el calefactor prendido, Uy, no es lo voy a calefactor, apagar, ¿no? el refrigerador. De aquí, Ya, ahí lo pagué. nos vamos. Nos vamos entonces. ¿Y quién viene ahora? ¿Rodrigo? No, Felipe. Felipe Barra. Felipe. Eso, con una nueva edición de Por La favor, Felipe, perdón. Ya. Nosotros nos vamos. Chao.
Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.